Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álvarez. Bienvenidos una vez más a Sinfonía de lo Sobrenatural. Esta tarde-noche nos acompaña una persona muy importante para el equipo. Está con nosotros Roberto Aragón, quien no solo es el protagonista o el hostess de Contacto Paranormal, sino que también hoy viene a aterrorizarnos con sus grandes historias. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado que cada día pues me toca hacer colaboraciones con otros compañeros que están dentro del programa, ¿no? Que nos dedicamos a lo mismo, el sobretonal, y eso pues me pone muy feliz, ¿no? Encontrar más personas para compartir esto. Claro que sí. Mira, te comento, cada noche nosotros empezamos con una pregunta y Mm. en esta ocasión la pregunta de la noche para ti es, ¿qué es eso que te ha hecho creer en lo sobrenatural o que lo sobrenatural realmente está sucediendo en tu vida? Pues mira, yo creo que lo que me hizo creer en todo esto de lo sobrenatural fueron pues muchas experiencias que estuve de niño, ¿no? Ok. Ya cuando uno ya madura y tiene cierta edad, ¿no? Que empiezas a notar que los demás no ven lo que tú ven o escuchas, es como que dices, oye, ya te haces dudar si estás loco o qué es lo que te está pasando, ¿no? Ok. Pero, ¿qué es eso que te hizo dudar de decir, estaré loco o realmente me están pasando cosas? Pues mira, lo que pasó principalmente, híjole, pues mira, me tocó ver de pequeño, veía gente, personas translúcidas, ¿no? Ok. Eso me llamaba mucho la atención, decía, oye, pues las personas no son así, o sea, no tienen este color. Fuera a empezar a tener esos primeros avistamientos que empecé a tener estas personas translúcidas, vamos a dejarlo así. eh, Pasa el tiempo y empiezo ya a ver vamos a decirles, entes o espíritus de bajo nivel astral o de baja vibración. Entonces ya eran seres ya distorsionados de su complexión, que le faltaban algunas extremidades, y pues ya todo eso fue como que dije, ok, creo que esto no es normal. Ya me están pasando cosas que no veían los demás, no tanto en mi círculo de mi familia como compañeros y todo lo demás, y eso fue lo principal que me detonó. Claro. ¿Cómo eran estos entes traslúcidos? O sea, ¿nos podrías explicar un poquito de cómo eran? A lo mejor no físicamente, porque claramente no están en este plano, pero ¿cómo tú los podrías visualizar? Pues mira, va a sonar un poco, a lo mejor, confuso, le digo yo. Son Okey. como si fuéramos nosotros, pero como una película de blanco y negro. O sea, tú lo veías completamente transparentes, por decirlo así, Ajá. sin ningún tono de algún color predominante. A veces era un poco un tono más gris, un tono más transparente, un poquito más fuerte. Y pues yo no entendía qué estaba pasando con estas personas. Llega un momento en que me tocó ver a una persona, y precisamente al tiempo de que yo lo estaba viendo, haz de cuenta que me acerco a una tienda Sí. que estaba cerca ahí en la casa, y, y tenían un cuadro ahí de esa persona. Este, y pues esa persona había fallecido, y era como que dije, oye, pues lo acabo de ver acá una cuadra atrás, y ahí está su foto, ¿no? O sea, descansa en paz ahí la fecha. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando dije yo, ok, creo que estoy empezando a ver gente muerta, decía yo, güey. Ah, okey. ¿Y alguna de estas personas o entes intentaban comunicarse contigo? Em, Tardó mucho tiempo Ujú. en que sucediera ahí un tipo de contacto ya directo. Fue más que nada, era como que me señalaban, o sea, era como que me apuntaban, como que veas allá, o era como que me hacían así y me daban como ciertos señalamientos. eh, y después entendía dónde las direcciones donde me apuntaban, o tenían ahí ya sea su capillita, o tenían ahí su altar, y era como que, ah, ok, me están señalando, ¿no? Ahora sí que en dónde tienen un tributo hacia ellos. Pasa mucho tiempo, hasta que tengo como la edad aproximadamente de unos 16 17 años, Okey. y ahí sí tuve una visita, bueno, de una persona que falleció.
cercana a mí. Y esa persona sí fue como que falleció en otro estado. Eso fue algo muy, muy fuerte, ¿no? En este caso, falleció en el estado de Sinaloa. Y yo vivo en el estado de Baja California Sur, en un municipio que se llama Los Cabos, es donde yo vivo. Ok. Entonces, cuando esta persona fallece, pues ya tenía varios, como unos 2 meses que había fallecido. La familia, pues no superaba muy rápido este duelo y estaba llore y reclamándole a Dios y a la vida porque se lo llevó, etcétera, etcétera. Y voy a dejar algo aquí, una pequeña nota. Cuando nosotros le lloramos en extremada desconsuelo y por mucho tiempo a un familiar, un ser querido, nosotros pasamos a convertir almas en penas a esos familiares. Entonces, esta familiar tenía mucho tiempo llorándole a este persona. Y dato curioso, como te digo, ¿no? Esta persona falleció en Sinaloa, ya lo enterraron, yo nunca supe nada, ¿no? Más que falleció. Sí. Y un día, yo estando viendo la tele, se me aparece así enfrente, así, de la nada, así veo que traspasa la ventana, se me queda viendo. Yo entro como en un tiempo trance y mis papás como que, ¿qué tienes? Pero ya en ese entonces pues ya sabían que me pasaban cosas ya que no eran normales. Entonces esta persona agarra y me dice, ¿sabes qué, Roberto? Dile a mi mamá que estoy bien, que me dejen descansar. Dile a mi hermana que estoy tranquilo y que voy a estar muy bien. En ese momento que me lo dijo, pues me queda muy presente cómo venía vestido. Y eso fue algo muy curioso porque dejé de verlo como me tocaba ver a otras personas que eran traslúcidas, como te digo, pero en esta ocasión lo vi a todo color. O sea, como si fuera uno más de nosotros en este plano, así lo vi con su sombrero, una camisa de cuadros rosita con azul, unos jeans y sus botas, ¿no? Okay. Y en ese momento yo agarro, le digo, ok, no te preocupes, yo le paso el mensaje. Se va. Al otro día visito a estas personas y es como que con un poco de temor, ¿no? Porque dices tú, oye, pues ¿qué te van a decir, no? Se pueden enojar. Entonces llego y le digo, me ¿saben qué? Les voy a platicar algo, le digo, espero no lo tomen a mal. Le dije, pero su hijo, o sea, le digo, su hijo, señora, y tu hermano, me visitó y me pidió que les dijera estas palabras, le dije. Entonces, por favor, déjenlo descansar. En ese momento sí fue como que quisieron entrar en show y se molestaron un poco y les dije, ok, y para que me crean, les dije, a su hijo lo enterraron con esta ropa. Y ya fue así como que, oye, sí es cierto, o sea, yo lo vestí, pues, o sea, fue como te... Y en ese momento, voy a aclarar, no tengo 34 años. En la ciudad donde yo vivo, las redes sociales, la que se usaba en ese entonces, se llamaba MySpace. No existía Facebook, no existía WhatsApp, o sea, no había forma de mandar imágenes o decir qué rollo, ¿no? Entonces se quedaron así como que, pues ¿quién te dijo? Si yo no conozco a nadie en el rancho donde los enterraron, o sea, yo no supe nada. Eso fue lo que me hizo tener un poco de mayor credibilidad con estas personas que sí aceptaron el mensaje y se calmaron, pero la hermana quedó un poco más dolida, ¿no? No aceptaba todavía la despedida de este ser querido. Y un día en la semana me dijo, ¿sabes qué? Quiero verlo, le dije. Me comenta. Me dice, ¿puedes hacer que venga? Le dije, no, le dije, yo no puedo hacer eso, le dije, y no me atrevo. Le dije, la verdad, no me atrevo a interrumpir a alguien que ya está descansando, le dije. Entonces, esta persona empezó, pues, a llamarlo, o sea, otra vez, y hermano, vente, y vente, y vente, manifiéstate, manifiéstate. En una de esas, yo estando con ella, él le dijo, ¿sabes qué? Si lo vas a hacer, pídele en nombre de Dios que te dé la oportunidad. Le dije, nada más, no estés exigiendo. Dile que si es su voluntad, le permita volver para despedirte. Le dije, pero pídelo de manera amable, no exigiendo ni demandando. Sí. Pues no vas a creer que lo hace como le comenté, y no pasaron ni 5 o 10 minutos que yo veo clarito, tenía una ventana con unas cortinas y la ventana estaba cerrada. Las cortinas se mueven como si hubiera entrado aire, pero estaba cerrada, y entre las cortinas y la ventana sale él. Entonces yo lo veo, esta persona estaba frente a mí y estaba de espaldas de la ventana,
Estaba separada como unos 5 o 6 metros de la ventana y veo cómo empieza a caminar y se pone atrás de ella. Le coloca la mano en el hombro y pues la volteé a ver a Sino porque él era un poco más alto que la hermana. La volteé a ver y lo ve a ella, me ve a mí. Pues yo como que sonrío, ella voltea a verse así como que me dice, ¿está aquí conmigo? Le digo, sí. Y ya ella voltea y yo vi claramente como él lo abrazó a ella y ella lo abraza, o sea, y ella estaba así. Empezó a llorar, empezó a decirle pues que lo perdonara, que lo quería, que lo extrañaba, bla, bla, bla. Y yo escucho cuando él le dice, no te preocupes, voy a estar bien. Y ella me dijo, y ella le contestó, o sea, lo pude escuchar. Sí, Le dijo, sí, sí. ok, está bien. Ya desaparece, o sea, ahí se esfuma, desaparece y se va. Eso fue un evento para mí, pues, muy importante que me dejó marcado, ¿no? Fue trascendental. Tengo Sí. una pregunta, Roberto. ¿Por qué Contacto Mm. Paranormal? ¿Por qué la apertura de tu canal? Híjole, fíjate que eres la segunda persona que me pregunta esto, ¿eh? Eh, yo Contacto Paranormal, cuando nace Facebook, yo hago la página de Contacto Ok. Paranormal. La página, bueno, pasó tiempo para que salió Facebook y después hice la página, no pasaron años, pero si no mal recuerdo, la página debe tener aproximadamente unos 7 u 8 años, más o menos, debe tener de antigüedad. Tomo la decisión de hacer la página para empezar a postear cosas, leyendas, mitos, y tenía un speech ahí donde decía que si necesitabas ayuda, tenías problemas, me contactaras y ya yo veía si te podía ayudar, ¿no? Ok. Entonces, pero nadie sabía que era yo, o sea, me manejé muchos años en el anonimato, o sea, no había mi cara. Cuando alguien me contactaba por videollamada, yo les decía, ¿sabes qué? Solo no publiques mi cara y te ayudo. Cuando yo visitaba una casa era como que no me tomen fotos y los ayudo y no den mi nombre, o sea, nada más digan, mandé mensaje a la página. Sí. Y esa era la condición que yo ponía, o sea, ayudarlos pero que no publicaran mi rostro. Ok. Esto por cuestiones de que el pueblo donde yo vivo, bueno, muchos se van a enojar, ¿no? Porque ya no es pueblo, pero yo sí le digo pueblo. Es muy pequeño y a mí me tocó vivir una etapa donde si tú hablabas de todas estas cosas, te crucificaban casi, casi. Era como que eres brujo, eres satánico. Nunca habían más su tercer ojo, vamos a decirlo así. O sea, su mente no la abrían para decir, no, oye, son más cosas, no todo es demoníaco, no todo es malo. Sí, era un tema tabú. Entonces, sí, o sea, tú hablabas y todos te voltean a ver horrible. O sea, yo me acuerdo que había fiestas y reuniones y era como que vamos a hablar cosas de terror. Y pues yo me quedaba callado, yo no decía nada, pero mis mejores amigos que sabían qué rollo conmigo, era como, oye Robert, suelta una. Y yo, nada, güey, y suelta una. Y siempre que platicaba algo, pasaba algo. O sea, de que había alguna manifestación o algo, era como que no, ya cállate. Y yo, pues ya valió, o sea, Sí. fue por eso, tío, que hice la página. Hasta el año pasado fue cuando yo hago YouTube Ok. y todas las otras plataformas de TikTok, Instagram y todo este rollo. Y teniendo ya el consentimiento de mi esposa, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos poniendo quién es el que está atrás, le dije, de la página, porque pues gracias a Dios me ha tocado ayudar a muchas personas, ¿no? Sí. Dentro y fuera de México, ¿no? A nivel internacional también he ayudado. Entonces, porque pues ya estando casado, pues ya le iban a señalar a ella como que, oye, ¿a poco es tu esposo? ¿Y a poco hace todo eso y ve todo eso? Y pues logré, la animé y pues tuve el respaldo de ella para poder ya enseñar mi rostro de quién es el que está atrás de la página, güey. Excelente. Pero ¿cuál es el trasfondo? O sea, el Contacto Paranormal fue por el hecho Ah. de que fuiste literalmente contactado por todos estos entes y que podías tú como ser el medio entre las personas que están en este plano y los que ya trascendieron, ¿o cuál es el trasfondo? El trasfondo fue que yo viví muchas experiencias horribles Ok. de niño.
Te voy a hablar desde vértigo, los seres translúcidos, hasta Sí. ver entes, demonios, brujería de muerte. Eh, no participé, pero me tocó estar en una liberación de una muchacha que estuvo en una secta. Me tocó ver cosas muy horribles. Y, y cuando era un tema muy tabú, horrible, como te digo, no tenías ningún respaldo ni con quién hablar, o sea, Así te es. satanizaban, pues. Entonces dije, hago la página, aquel persona que esté pasando por lo mismo que yo, o tengan un niño que dice el niño, mamá, veo cosas feas o veo monstruos, y no le crees, para mí era, ok, voy a tu casa, checo y veo si el niño tiene razón o yo como señora, o sea, sí está diciendo la verdad el niño, principalmente lo Sí. hice para ayudar, ¿no? Eso. Ese fue el motivo principal de hacer esto. Ok, ok. ¿Qué es esa experiencia, independiente de la que nos acabas de contar que ha marcado tu vida? ¿Cuál ha Ujú. sido la otra que te ha marcado de manera impactante, ya sea positivo o negativamente, en todo este tiempo que has estado creando contenido paranormal? Pues mira, me atrevo a decir que tuve eh, experiencias así como que bonitas o agradables, he tenido muy pocas, Ok, pero realmente ayudar a alguna familia que está pasando una situación que no es normal, vamos a decirlo, paranormal, que están lidiando con seres que no son de esta dimensión, de este plano, cuando ya termino el proceso y los ayudo, pues me da una satisfacción muy grandísima el saber que ayudé a alguien, ¿no? Que brindé algo bueno. Eh, es que realmente tengo muchas historias, anécdotas y pues también tengo testigos de lo que me ha pasado. ¿te Pero gustaría compartirnos eh, alguna de ellas? sí, sí, sí. Es que estoy pensando porque no quiero repetir la misma de las que ya les he platicado a los otros personas que me han invitado a hacer colaboración. Em, tengo... Ok, ya sé cuál. Ok. Eh, cuando yo estuve en un grupo de liberación y guía espiritual, pero también hacían lo que es el cuarto y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Ujú. Eh, nada más usan esos dos pasos ahora sí que de toda la Biblia de los alcohólicos para hacer una liberación espiritual, que es muy padre, ¿no? Usar esos dos. Entonces, eh, cuando vamos a ese retiro, hay un guía espiritual y hay cadenas de oraciones y hay otras cosas. Entonces, para ese lapso que yo voy a hacer ese retiro, bueno, yo no lo fui a hacer, lo hice, pero esa vez que me llamaron yo fui como de apoyo espiritual por la situación que Ok. había de esta chica que te digo, Sí. que te había comentado, la chica que estuvo con una secta. Entonces, llega un momento en que a mí me habla la que era la guía espiritual, la responsable, y me dice, Roberto, me dice, hay una situación, me dice, tenemos una muchacha que trae un problema muy fuerte espiritual, me dice, y necesitamos ayuda. Le dije, ok, está bien. Entonces, para esa experiencia yo no estaba registrado, iba a tener mi fin de semana libre porque es irte de viernes y regresas domingo a la madrugada. Sí. Entonces me marcan ya muy tarde a mí del viernes porque el retiro empieza como a las 6 de la tarde. Me marcan como a las 11, me dicen que se había complicado la situación con una persona que estaba haciendo el retiro. Entonces ya cuando yo llego es un lugar remoto como un tipo hacienda en un rancho donde no hay señal. Ok. Eh, precisamente es para que no se escapen, ¿no? Las personas que están haciendo el retiro, que ya quieran cancelarlo o algo, eh, van por mí a un punto medio donde hay señal, a un pueblo, bajan por mí, y luego me suben ahí al cerro y pues ya estoy ahí. Entonces fue algo muy curioso porque cuando yo llego allá a la hacienda, así le llaman, cuando llego a la hacienda, empieza un tema como si todo hubiera conspirado para que sucediera. Me bajo del autobús, me meto y en cuanto me bajo el autobús empieza a gritar esta chava, ¿no? Empieza a gritar "Ah", acá, horrible, con una voz de hombre en el fondo que la mayoría podía escuchar. Había otros que nada más escuchaban a la mujer gritar con su voz auténtica de mujer, pero había otra parte que escuchábamos esa segunda voz de fondo, ¿no? Ok. Eh, llega un punto cuando me empiezo a acercar donde la tenían a esta muchacha. Había un círculo, una cadena de oración, había un fogatero eh, y la tenían pues como en posición de crucifixión, pero estaba amarrada en una cruz.
Ujú. La tenían amarrada en una cruz frente a una fogata. Entonces, bastante retirada la fogata, o sea, no había manera de que el calor la estuviera quemando o algo, ¿no? Eso lo voy a dejar muy claro. Sí. Pero su cara estaba frente a una fogata. Empieza a gritar y yo le quedaba de espalda, o sea, no había manera que ella me viera a mí, ¿no? O sea, no había manera, nada más escuchaban como que otros pasos de gente caminando, pero algo muy curioso que ella grita, ni aunque venga él, podrá ayudarlos, gritó. Y fue así como que yo me detuve, dije, no, espérame, dije, o sea, en ese momento sí me dio un poco de escalofríos y Claro. dije, a ver, sí, ¿qué está pasando? Dije, ¿no? Entonces no me dejaron acercarme más a ella cuando llega la guía espiritual y ella me trae su expediente, ¿no? Y me dice, es que Roberto, está pasando esto. Ahí le dije, a ver, dámelo. Ella empieza a leer, ¿no? Pero esto hay que revisar, ¿no? Que no tengan algún problema psicológico, brote esquizofrenia, algún problema no diagnosticado, ¿no? Sí. Eh, o dije, bueno, a lo mejor viene en rehabilitación por uso de drogas, está en desintoxicación, o etcétera. No traía nada de eso en su expediente. Lo único que decía ahí fue de que ella comentaba que ella no podía dormir porque la Santa Muerte la visitaba junto con demonios y que le pedía ya su alma. Ok. Entonces, y de antecedente decía pertenece a una secta satánica. Entonces me quedé y dije, "Oh, madre, güey". O sea, yo termino de ver el expediente, digo, ok, ya sé qué está pasando. Por eso la guía ocupa ayuda, ¿no? La guía espiritual que estaba ahí. Sí. Al momento que yo me empiezo a acercar un poco más a ella, digo, esto fue muy impresionante, lo tengo bien grabado aquí. Era un cielo despejado, se veían las estrellas, bien bonito. Y al momento que yo me empiezo a acercar, ella empieza a gritar y dice, no vas a poder conmigo. O sea, empieza a gritar Ujú. y la llama empezó a crecer grandísimo, la de la fogata, y el cielo se empezó a nublar, empezaron a caer relámpagos, truenos por donde sea. Entonces dije, o sea, es increíble, dije, o sea, por un momento pensé, bueno, hay una nube por aquí que se formó, las condiciones climatológicas, pero ya el otro día, ¿no? Cuando ya termino lo que es el retiro y ayudamos a esta muchacha, reviso el estado del tiempo y nunca hubo registrado nada, pues, o sea, fueron cositas así que me llamó la atención que nunca hubo ningún pronóstico de tormenta eléctrica ni nada, ¿no? Sí. Al otro día. Pero al momento que pasa esta muchacha, te digo que se pasa toda la escenografía, ¿no? Como si ella lo hubiera manipulado, así, ¿no? El tiempo, nubes, rayos, relámpagos, el fuego, todo empieza a gritar. Eh, Pasó algo muy curioso. No giró el cuello completamente como las películas, pero sí lo giró a la mitad así. Y me Ujú. volteó y me dijo, sí, yo sé que eres tú. Y no me conocía, o sea, no sabía mi nombre y jamás la había visto. Y dice mi nombre. Entonces, fue como que dije, ok, esto ya está en otro plano esto. Ahora sí que ya es de lo mío. Dije, ok, vamos a entrarle. Sí. Entonces, ya cuando llego yo con ella, pues ya no agarro, saco mi crucifijo, se lo pongo, le echo agua bendita, empiezo a hacer las oraciones, saco mi Biblia, empiezo a hacer las cadenas de oración así con las demás personas. Y pues empieza a gritar más la señora. Es un grito muy horrible que realmente es ensordecedor, te lastima. Empezó a hablar en dialectos. eh, Hubo un momento en que logra zafarse de las ataduras de la cruz donde estaba ella amarrada. eh, y eso sí bueno, me tocó verlo, pero sí caminó como si fuera contorsionista. Se dobló, pero más bien corrijo, no caminó, corrió. O sea, y eso me llamó mucho la atención porque dije, ok, o sea, hacerlo un poco lento, va, te lo creo, me la trago, pero literalmente corrió, o sea, eso, cuando sucede eso, pues todo el mundo entró en caos, a gritar, a correr, o sea, fue un caos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estaba como corriendo así, o sea, por todos lados, mira, ya me estoy poniendo chino, era horrible, o Claro. sea, yo tenía ahí 17, 18, 19, tenía 20 años cuando pasó eso. Ok. Eh, Pasa todo ese relajo, la logramos someter, volvimos a hacer lo mismo, la volvimos a subir la cruz, la amarramos, todo el mundo llorando, habían roto las cadenas de oración y esta muchacha ya no gritaba, se reía. O sea, era el así burlándose.
Sí, sí, Y sí. decía, y les da miedo y te cambiaba la cara, así te veía, o sea, y dices tú, Dios santo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Ujú. Eh, Pasa todo esto, la verdad yo me puse a llorar, me ganó el miedo, o sea, era la primera vez que me pasaba algo de esta magnitud, eh, y lo tengo muy presente porque me puse a llorar. Llega un momento que dejo de llorar y le digo, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame, dame la fortaleza para poder afrontar esta situación y ayudar a tu hija que te necesita. Y no vas a creer que en ese momento que pasa eso, escucho una voz de una mujer y me dice, no estás solo, estoy contigo, hijo. O sea, así, así clarito, así me lo dijo. Entonces yo volteo a verla, así como te describen la Virgen María actualmente, como la colocan, Sí. así la vi. Ok. Eh, a un lado mío, me volteé a ver, me extiende la mano, yo se la agarro y claramente cuando yo le agarro la mano siento como una energía, me da calma, me da paz, dejo de llorar, me da como alegría, me siento fuerte, súper invencible, voy de regreso donde la tienen y fue como que le dije a la guía, ahora sí le dije, vamos otra vez y hacer la cadena y hacer purificación y empezamos, o sea, para eso ya era como la 1 de la mañana, eh, terminamos casi a las 5 de la mañana con la muchacha, Ok. pero cuando terminamos con ella, eh, traía, traía un espíritu que se llamaba Asmodeo. Ok. Asmodeo, no, lo traía. Ujú. Entonces, nos logra dar el nombre, terminamos el ritual de liberación, y esto fue algo muy impresionante porque grita y claritamente otras 2 personas aparte de mí vieron cómo salió el lente, un humo de su boca desprendió hacia arriba Ujú. y la señora eh, ya la liberan y empieza a llorar y no se acuerda de nada. Eh, no se acordaba ni de cómo llegó ahí, qué estaba pasando, qué hizo, o sea, no se acordaba de nada, ni le dolía nada, ni la corrida que se echó así hacia atrás, o sea, no se acordaba de nada. Sí. En ese momento me llamó mucho la atención porque era ya tanta la energía, el desgaste que yo tenía que empecé a vomitar. Ok. Empecé a vomitar mucho, empecé a vomitar mucho, mucho, mucho y fui al baño. Entonces, como es una hacienda, estás solo en medio de la nada, en un rancho donde no hay nada, siempre estás obligado a que te acompañe alguien al baño, no puedes ir solo. Sí. Entonces, por los animales, porque hay pumas y por cuestión de seguridad más que nada, ¿no? Entonces, va una persona conmigo, voy al baño y cuando yo salgo del baño, esta persona se queda afuera, lo veo así quieto que no se movía. Ok. Entonces, nada más si te voy a pedir que omitas o censures el nombre de él, porque no he hablado con él de esto. Ya si Claro. me das autorización, pues sueltas el nombre. Entonces le digo, oye Alexis, le digo, ¿qué pasa? Pues, estaba quieta, así petrificado, apuntando con la luz hacia el piso. Entonces, él nomás me señala así, ¿no? Apuntando el piso. Y yo así como que, ok, veo dónde estaba apuntando su lámpara. Y eran unas eh, pezuñas de caballo, Ok. 2. O sea, no eran las 4, había 2. Sí. Entonces, Se me está para mí enchinando fue, también. para mí fue como que, no, yo empecé chino porque me estoy acordando. Y le dije, ¿sabes qué? En mi cabeza fue, no puede ser, todo no está pasando, ya todo bien, ya son las 5:30 de la mañana, ya va a amanecer. Le quito su lámpara y empiezo yo a luzar, o sea, él no se movía. Empiezo a luzar un poco más hacia arriba el rango de iluminación del foco Sí. y una colita con un triangulito al final delgadita, una mano con garras le estaba dando vuelta hacia una colita. Entonces dije, no, o sea, bye. Sí. Cuando luzo ya arriba de lo que es de la cadera hacia arriba, era un torso humano, como si fuera un minotauro como de la película de Hércules. Sí, 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 sí. Ay, ¿cómo se llama la especie? No me acuerdo. Pero un sátiro. Así, igualito. O Ok. sea, igualito, igualito, igualito. Cuando ya le estoy alusando el rostro, o sea, en ningún momento yo no empecé a rezar ni nada. Dije, a ver, te voy a ver, dije, ya te estoy viendo, voy a ver cómo es. Cuando Sí. empiezo a alusar y ya le aluso completamente el rostro, eh,
no era un rostro de humano, era un rostro eh, pues un poco distorsionado, como el de los diablitos de Hades, de Hércules, como el diablito azul, ese delgadito que anda ahí, así, Sí. con una sonrisón así de lado a lado, con unos dientes así filosos, y se empieza a reír y me dijo, esto apenas comienza, así, y se esfuma, o sea, humo así como que si hubieran aventado una bomba de humo así, se Ok. va, estaba conmigo, empezó a llorar, le dije, tranquilo, le dije, no pasa nada, le dije, no, pero lo que acabamos de ver, no pasa nada, le dije, o sea, tú no te agüites, le dije, vámonos, le dije, ya no pasa nada, si nos hubiera hecho algo, ya lo hubiera hecho, le dije, no pasa nada, le dije, Exacto. o sea, y ya cuando llegamos, la muchacha empezó a decir que ella vio, o sea, se cuenta, ¿no? Eso fue que yo me fui al baño, la muchacha la tenía en otra parte, ¿no? Sí. Cuando yo empiezo a llegar de nuevo donde tenían a la muchacha, en la carpa, eh, la muchacha dicen que hubo un momento de cuando yo me fui al baño, la muchacha empezó a apuntar a la dirección del baño y decía ella que allá estaba el diablo, que ella lo estaba viendo. Ok. Entonces, ya cuando llegó, me dice la guía, oye, ¿pasó algo allá arriba cuando fuiste al baño? Le dije, ¿por qué preguntas? Me dice, es que cuando te fuiste al baño, me dice, la muchacha empezó a gritar y a apuntar hacia ella, me dice, ¿dónde tú andabas? Que ahí estaba el diablo. Le dije, no, no manches, le dije, ¿qué vas a creer lo que acabamos de ver? Y yo le dije, y ya, ¿qué pasó? Y ya le dije, órale, platícale. No, pues estaba pálido, o sea, casi se desmaya, se le bajó la presión, se puso un poco malo y ya, eso fue lo que pasó. Eso, para mí ese fue el inicio de las cosas más feas o importantes que empezaron a pasarme. Ese fue el primer detonante porque ahí empezaron a pasar muchas cosas más. Fue el parteaguas en tu vida o trayecto sobrenatural. Tengo una duda, Sí. Roberto. Me acaba de saltar y creo que a la audiencia igual en este momento han de tener Ajá. como esta intriga de todo esto que te pasa, todos estos enfrentamientos, llámense guerras espirituales, porque son Ujú. luchas muy fuertes que tienes. ¿Qué haces para protegerte? ¿Cómo se protege Roberto de todo esto? Am, ok, ahorita no lo traigo porque lo dejé ahí enfrente, se me dio ponérmelo. Pero lo que me ha servido mucho a mí, no hay mejor arma que la oración. Así es. Esa es una realidad. Fuera de decirte, vas a agarrar un lápiz o una espada, no es cierto. El mejor poder, el mejor arma que podemos tener es la oración. Fuera Totalmente. de eso, hay amuletos que sí te ayudan y te sirven para proteger y tener un poco más de seguridad para este tipo de entidades. Pero yo me apoyo mucho con lo que es San Benito. Ok. Es lo mejor. Tengo dijes, rosarios, anillos, lo tengo tatuado. Este, creo en las runas. Hay ciertas runas que también las tengo tatuadas, las utilizo Ok. y algunos otros, vamos a decirle, entidades, pero que se pueden utilizar para mi bien. Hay momentos en que las activo y me ayudan a protegerme cuando me veo en necesidad de estos tipos de ataques que son espirituales. Ok, ok. Eh, ¿Quieres comentarnos de estas entidades o no quieres tocar el tema respecto a Ah, ello? sí, no hay problema. Bueno, ahora sí que la única, bueno, no es como que trabaje con alguna entidad en específico, Ok, este, sino ubicas lo que son las máscaras eh, Oni. no. ¿Has escuchado las máscaras Onis? ¿No? Ok. Las máscaras Oni, en la antigua época japonés, medieval, ahí en la era de Japón, este, las máscaras Oni se utilizaban, mm, principalmente las empezaron a usar en lo que es en el teatro japonés, las usaban ellos, pero anteriormente trae lo que es el símbolo de o la creencia espiritual que tenían las personas, los japoneses, era la forma de ayudar a castigar a las personas que eran injustas y malvadas. Ok, Personas buenas como malas, eran unos demonios, ¿no? Digamos castigadores. ujú, Tú eras una persona mala o un demonio malo, los Oni te castigaban y peleaban contigo. ok, Entonces, digamos que dentro de las cualidades que tengo,
se me da lo que es mucho lo que es la proyección astral a diferentes planos. Me he visto en situaciones aparte donde no he estado nada más así como que en una cuarta o quinta dimensión, sino que me ha tocado ir un poquito más abajo, donde están los dominios de estas entidades, y el utilizar la máscara Oni, esa la tengo tatuada acá en un brazo aquí completo. Me da esa cualidad para poder pasar desapercibido entre algunos demonios o entidades y Ok. y aparte puedo pelear con ellos. Ah, ok. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es que, o sea, tú vas a esas dimensiones de bajo astral y con esta Ajá. máscara que tú traes puedes pasar los burlados? ¿A eso es a lo que te refieres? E Sí, incluso como que sodomizarlos, podría decirse. ajá, sí. Okey, Ta- okey, También tengo, bueno, no sé si se va a alcanzar a ver, ¿no? Pero eso lo tengo acá, mira. Aquí lo tengo, ¿va? okey. Algunas personas cuando lo ven dicen, satánico, y se me quedan viendo feo, algunas señoras. Pero así es como le digo, no, mira, infórmese tantito. En la parte de más arriba, de acá del antebrazo por acá, bueno, no Ujú. sé si se alcanza a ver, pero bueno, hasta acá arriba, todo lo que es esta parte de aquí, tengo uno que se llama perro Fu. Okey. Es un perro Fu. No sé si tampoco has escuchado del perro No. Fu. Ok, el perro Fu es un perro guardián de la cultura asiática. Entonces, realmente la función de un perro Fu es un perro cazademonios y protector. Entonces, digamos que es lo mismo, ¿no? Cuando yo he sufrido ataques en este plano y en los otros, cuando tengo lo que es, estoy haciendo algo de proyección astral, invoco a este perro. Entonces es como que es mi guardián para moverme en otras partes y me protege. Okey. Este, Roberto, de no sé verdad qué más. nos tienes a todos así en ascuas y nos estás volando la cabeza, de verdad, porque nos estás hablando de que puedes moverte no solo en este plano físico como todos lo hacemos comúnmente, sino que Sí, tienes proyecciones en otras, nos estás confirmando que existen otras dimensiones y no sí. solo, de otro tipo de planos o ¿Ah? cosas que pueden pasar, sino también de bajo astral, que bueno, Ah, eso ya se sabía o para muchos sigue siendo un tema tabú, ¿no? Pero, sí. ¿qué es lo más impactante que has encontrado en estas dimensiones? Qué buena pregunta. Am, Fíjate que lo más, no es como que tú, encontré un tesoro o sé dónde hay algo, no. Okey, Lo que me ha pasado, me ha tocado ver, que para mí eso he entendido un poco cómo funciona el, el tema del acechamiento de un espíritu. ¿Qué dices tú, no? Oye, yo vivo aquí en Monterrey, mi casa está embrujada y me muevo a Buenos Aires, Argentina, y me sigue pasando lo mismo. okey. Entonces, dentro de los viajes astrales que tuve, logré entender cómo se movían, porque me tocó ver cómo funcionaba. Entonces, a lo que yo vi, y te digo, yo te voy a platicar de mi experiencia, algunas personas a lo mejor lo han hecho, van a coincidir conmigo y otros no. Ah, ya. Pero los que les ha pasado, haz de cuenta que hay personas, no sé si te ha tocado escuchar personas que tienen la capacidad de ver el color del alma que tenemos. El aura, Y, ¿no? La y viene famosísima. relacionado también un poco que los chakras, que las siete puertas, y viene todo un rollo de la cultura hindú y bla, 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 ¿no? Sí, Finalmente de allá se desprende todo esto, ¿no? De la cultura hindú y del budismo. Es, okey, entonces, algo que me pasó que fue muy curioso, en uno de los viajes que empiezo a tener, haz de cuenta que me tocó ser espectador, ¿no? Haz de cuenta, yo estoy sentado, estoy viendo así, y veo cómo hay como si fuera un arco iris, pero de colores infinitos que jamás había visto. okey. Entonces cuenta que son muchos rayitos como cuerdas, así como muchos hilitos, demasiadas cuerdas. Y me tocaba ver cómo estas entidades de baja, alta, media vibración, haz de cuenta que agarraban una cuerda y se iban, como si fuera un elevador. O sea, la agarraban y se iban, ¿no? No se iban en forma recta, ¿no? O sea, se movían y como que entraban en otro, como que se abrió una puerta y entraban a otra y se seguían moviendo. Okey. Y, bueno, ¿qué es esto? Sí, sí, Eh, sí. yo agarro y voy de curioso y bueno, pues allá voy, yo también agarro una, güey. Entonces,
me conecto a una y haz de cuenta que esto fue algo muy curioso. Cuando a mí me pasa esto, haz de cuenta que agarro una de estas cuerdas y me fui, no me acuerdo si me fui muy cerca, ¿no? Por decirlo algo. Me fui como un plano de la Ciudad de México y pues yo no vivo en la Ciudad de México. Eh, Veo una casa y veo una persona, pero la veo como desde el techo. O sea, como si fuera una caja de cristal así la habitación. Sí, sí, O sea, sí. sí, la estoy viendo y precisamente estoy viendo de cómo de a un lado mío está bajando una entidad y baja a molestar a esta persona que está ahí. Ok. Entonces, soy espectador, lo veo, digo, a ver, no te voy a dejar, carnal, o sea, aquí estoy yo. Entonces, yo entro ya en un duelo con esta entidad, de empezarlo a sacar de ahí, y cuando la saco, haz de cuenta que termino mi pelea con esta entidad, es como si alguien nos hubiera jalado así y vamos de regreso a donde te dije del principio. Entonces, fue como que, ok, esa fue la primera vez, pasan como unos 2 meses, logro volver a conectar a ese nivel, que me muevo ese plano, llego y vuelvo a ver lo mismo, o sea, estas como cuerditas de colores que empiezo a ver, pero algo muy curioso que me tocó ver es que te das cuenta que esa cuerdita, al final es una cuerdita tan fina como un hilo, que es como si fuéramos una marioneta que traemos aquí atrás nosotros. Ok. Entonces, es como que si tú traes como una antenita aquí contigo todo el tiempo moviéndote. Sí. Entonces, ese hilo se brinca hasta el otro plano, y se cuenta que todos los cuates están viendo a ver cuál agarraron. O sea, y entonces a donde tú te mueves, como estas entidades ya probaron tu olor, tu sabor, tu aura, a donde tú te muevas se mueven contigo, porque ya saben llegar. O sea, a donde tú te vayas, se van a mover. Me acabas de volar la cabeza. De verdad, me acabas de volar la cabeza porque es como acabas de desbloquear el modus operandi de todas estas entidades que dices. O sea, no habría una Sí, explicación lógica humana para entender cómo es que, como lo dices, me moví de esta casa porque supuestamente la casa es la que tenía la entidad, me fui para acá, me sigue persiguiendo, qué hago, qué no hago. ¿Qué es lo que tú les recomendarías a esas personas que son atormentadas por este tipo de entidades? ¿Qué consejo les darías tú, Roberto? mira, yo soy una persona que soy abierta a la religión, ¿no? Yo no estoy casado con ninguna. Yo a todos les digo, híjole, es que aquí te voy a decir algo. A lo mejor te genera controversia. Eh, Como te dije, yo creo en San Benito porque me ha ayudado, me ha funcionado. También tengo unas runas nórdicas tatuadas, tengo un lobo, una serpiente, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, Que me han servido de apoyo en lo que yo hago, ¿no? O sea, estoy revuelto, ¿no? O sea, tengo cosas japonesas, asiáticas, nórdicas, etcétera, etcétera. Yo sí, siempre les digo, mientras tú te encomiendes a un ser superior y le pidas su ayuda, te va a apoyar. Eh, Todas las religiones o todos los dioses sí existen. O sea, que te dicen, oye, Shiva, Buda, Jehová, Yahvé, etcétera, Jesús, la Virgen, los dioses nórdicos, los dioses aztecas, eh, los dioses egipcios, todas esas entidades existen. O sea, te lo aseguro y te lo digo, los dioses griegos, todos ellos existen, simplemente que están en otro plano, y a su vez cuando ellos podían manifestarse con nosotros, pues éramos venerados, se acabó todo esto, te bloqueas tu tercer ojo, cierras tu mente y llega una religión que es la católica y lo que es. O sea, y pues dice, todo es paganismo y nada más este es el bueno. Que realmente había esa diversificación entre toda la cultura y toda la raza humana, güey. O sea, éramos libres de escoger, güey. O sí, sea, no era nada más uno, güey. Entonces yo le exacto. digo, en la religión que tú creas, la que sea, apóyate y solicita ayuda, porque sí te van a ayudar, porque tanto en todas las religiones tienen villanos y tienen héroes. O sea, en todas hay de lo mismo. Entonces, esa es la primera recomendación que yo les digo, ¿no? Dependiendo de la religión en la cual tú estés soportada, pues apóyate en la oración, porque todas las religiones tienen oraciones, o sea, no es como que telepáticamente se acabó y estoy haciéndolo aquí. Todas las religiones tienen una oración, todas las religiones tienen una Biblia, un testamento, un libro, un manuscrito, o sea, un pergamino, tienen algo, ¿no? Porque te dicen cómo es la doctrina de ellos y cómo funciona. Sí, Entonces, apóyate con ellos. Y la tercera,
que para mí ya es como que la más importante. Va a sonar a lo mejor un poco tonto, pero es: no les tengas miedo y no les des la importancia que ellos quieren tener en lo que te están haciendo. Porque todas estas entidades se alimentan de tu miedo y de tu energía, y es lo que los hace más grandes y más grandes y más grandes, y al rato no puedes con ellos. Wow. Me han encantado tus consejos. De verdad de verdad, a todas las personas que están en casita, tómenlo como mejor les convenga. De verdad, lo que estamos hablando aquí, Roberto y su servidora, es necesitamos que abran un poquito su mente y como siempre lo digo en cada capítulo, ustedes en casa tienen la última palabra, pueden creer en lo que decidan creer, Uh-huh. pueden opinar de lo que decidan opinar. Al final de cuentas aquí solo somos dos personas, con todo respeto, hablando de algo que nosotros comprendemos o entendemos desde esa perspectiva. Entonces ustedes aquí al final de cuentas generan su propio criterio propio y me acabas de dejar impresionada con todo esto, de verdad, Roberto. O sea, yo estoy así con 1000 preguntas, con A 1000 ver, aprovecha. de verdad, te lo A prometo, ver, porque, dime. ahorita, o sea, es que son muchísimas cosas. Tú nos estás diciendo que, este plano es el físico. Cuando estás Sí. en otro plano o en otro, ¿cómo me lo comentabas tú? No era plano, era, ay, Otra dimensión. en otra dimensión, Uh-huh. que no es de bajo astral. Eso a mí me vuela la cabeza porque me estás diciendo que a lo mejor hay como vidas para a la par donde otras personas, otra yo está existiendo con otro tipo de Sí, vida. sí, sí hay. ¿Nos puedes hablar de eso? Eh, Fíjate que hay una situación, eh, no sé, no sé si te ha tocado escuchar el dicho que cómo distinguir si estás en un sueño o estás en otro plano o en otra dimensión. Sí, Te a has ver. escuchado que nunca preguntes la hora. Ajá, ni que sí, por ahí ya una vez alguien me lo había comentado. Sí, Ok, realmente sí funciona. No sé por qué, no tengo la explicación. okey, Pero sí, decirte, funciona por esto. Pero yo una vez lo puse en práctica. O sea, uno ya sabe cómo sueña y cómo son tus propias pesadillas de cada uno, ¿no? claro. Ya las conoce un poco y dices tú: esto es un sueño, quiero seguir durmiendo porque me está gustando, ¿no? Y sigues Claro. ahí, no te quieres despertar. Y Eh, lo mueves y decides eh, cómo alterarlo, eres muy sí, sí, sí. lúcido. Ujú. Andas a gusto. De repente dices tú: esto es pesadilla y pues ahí estuvo, ¿no? Ya no quiero seguirle. Sí. Y de repente estás viendo cosas que dices tú: oye, esto es muy real, pero también me Ujú. está pasando esto medio ficticio. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, déjame decirte que estás en otro plano. O sea, te estás moviendo a otro plano y estás conectando con tu otro ser, tu otra dimensión. Porque Okey. al final es como yo se los digo, yo les voy a hablar de mi experiencia. Algo que yo vi una vez, por ejemplo, cuando me pude mover en estos planos que te digo, eh, hay veces que yo no puedo dormir. O sea, me levanto, regreso y ya estoy así a las 3 4 de la mañana así y no puedo dormir. O sea, estoy procesando lo que vi Claro. y no puedo dormir. O sea, estoy así como que la mente volea y pues no voy ni a trabajar. O sea, estoy así como que, Dios santo, ¿qué acabo de ver, güey? Sí. Una vez me tocó ver algo muy curioso. Ujú. Eran como muchas puertas. Entonces, haz de cuenta que, se, híjole, haz de cuenta que era como que me regresaba una parte de mi vida, vamos a decir algo, ¿no? Como cuando le propuse a mi esposa casarme con ella. Sí. Entonces, era como vista de una caja de cristal yo así de arriba y yo me veía esa escena, pero la escena donde le pedí matrimonio y había otra puerta a un lado donde era el no. Entonces, yo sé qué pasó cuando me dijo que sí. Sí, O sí, sea, sí. sé todo lo que vino, pero haz de cuenta como que caminaba yo a la otra puerta y veía lo que era el no. O sea, todo lo que me hubiera pasado si era el no y cómo era mi vida con el no. Y yo decía, Dios santo, o sea, ¿a poco todo eso hubiera pasado? Y le avanzaba tantito y se abría de esa puerta del no, se abrían otras cuatro. Que si te vas para acá, que si haces esto y lo haces esto. Y luego de ahí caminaba una y se abrían otras 6 puertas con otras 6 opciones. Y eso a mí, cuando yo me desperté de eso, o sea, dije, no, está fuera de serie porque hubo algo muy chingón. Sí. Eh, estuve, estuve soñando que yo me iba
fuera del país. Fuera del país es otra vida. Por cosas del destino y lo que tú quieras, agarro una oferta de trabajo, me llegó y me fui a Canadá a vivir y a trabajar. Me fui solo. Sí. Y aquí viene un tema, bueno, no sé si te respondí un poco lo que me dijiste, porque creo que me voy a salir un poco de... No, sí, totalmente. Ok, va, entonces viene un tema, te voy a hablar un poco de lo que es la reencarnación. Ok. Te voy a dar un contexto. Sí. Mi abuelo murió en COVID. Lo lamento mucho, pues algún espectador esté escuchando esto y va a entender el dolor que yo siento o sentí o tuvo algo, lo lamento mucho. Pero COVID fue una enfermedad que nos quitó de la manera más cruel posible a nuestros seres queridos. Así es. Entonces, no se les puede dar un velorio, un sepulcro digno. No podías abrazar a tu mamá, a tu hermano, compartir ese llanto, ese duelo. Fue un duelo que no tiene palabras, ¿no? Sí. Entonces, fallece mi abuelo. Yo me crié 18 años con mi abuelo, viví con él. Entonces era mi papá, también era mi papá, no era mi abuelo. Claro. Muere mi abuelo en COVID. Yo temiendo por mi salud, porque un fin de semana antes convivimos. Fuimos un día a la playa, con el sana distancia, o sea, todos, pero estábamos en la playa todos separados, pero convivimos, ¿no? Sí. Se enferma, cae en cama y muere a los 5 días, ¿no? Yo entiendo el proceso, y para este tiempo que muere mi abuelo, ¿no? Que fue época de COVID, pues mi familia ya aceptaba y sabía los dones que yo tengo, lo que puedo hacer y ver, ¿no? Okay. Entonces de ahí venían preguntas y me decían, oye, ¿y si hablas con tu abuelo? Y yo, no. O sea, por más que deseo hacerlo, de incluso poder invocarlos, porque sé hacerlo, o sea, sé cómo hacerlo. Decía, no lo voy a hacer. O sea, sé el daño que representa, sería tan egoísta de mi parte hacerlo, digo, que no. Entonces, no soñaba a mi abuelo, no lo veía, y a mí eso me frustraba porque fue como que, oye, nomás dime que estás bien, o sea, dime que cruzaste para el lado bueno, o sea, porque si estás atrapado en el limbo, porque el limbo existe, pues te ayudo, ¿no? O sea, esa era mi duda, saber dónde estás, porque si ocupas luz, te ayudo y te la doy, ¿no? Sí. Y bien curioso, ¿no? Una noche me acosté, me levanto, no pude dormir, me levanto como a las 2 de la mañana, salgo al patio, miro a las estrellas, y igual así como tío, volteo ahora y le digo, Dios, si es tu voluntad, permíteme que mi abuelo me dé una señal, nunca dije que se manifestara, me dé una señal y que me indique que está bien. Nomás te pido que me dé una señal, así, por favor. Nunca dije Virgen de Guadalupe, nada más así como tío, Dios, si me estás escuchando, creador de este universo, ayúdame por favor, solo quiero una señal para saber que mi abuelo está bien. Sí. Me levanto, por eso tengo de este lado unos cuervos acá tatuados. Entonces me levanto, salgo al patio y un cuervo, ¿qué te gusta? 2 metros, un poco menos de 2 metros, un cuervo se para en la bardita, era una barda muy pequeña que yo tenía, y se me queda viendo el cuervo. O sea, se me queda viendo fijamente, y cuando él hace su sonido, como comúnmente lo hacen los cuervos, sí, yo escucho la voz de mi abuelo, me dijo, estoy bien. Ok. Se me queda viendo como otros 5 segundos y vuela y se va. Entonces dije yo, órale, güey. Dije que, ¿estás bien? Dije, está chido. Entonces muchos asimilan a los cuervos con cosas de brujería y cosas satánicas. Sí. Pero realmente los cuervos son mensajeros del más allá. Son animales que por naturaleza son capaces de ser recipientes para recibir almas y poder usarlos para poderte expresar. Sí. Entonces, cuando yo veo así lo del cuervo, digo, fuck, o sea, mi abuelo está conmigo, en ese lapso que él se me aparece, me estaban haciendo a mí un trabajo de brujería muy fuerte que no podía quitármelo muy fácil. Entonces, mi abuelo me empieza a proteger
tanto físicamente en presencia como espiritualmente. Se me aparecía en forma de cuervo. Pasan cosas, me iba al trabajo y cosas bien curiosas, así de que me iba al trabajo, me bajaba a la obra y escuchaba al cuervo hablar y había un cuervo así en un poste siempre o en un árbol viéndome y volando así conmigo. Sí. Y así me la aventé mucho tiempo, o sea, los cuervos siguiéndome a donde yo iba. Me muevo, eso es donde voy, te digo, el tema de la reencarnación y cómo me muevo a Canadá. Me voy a Canadá, mi familia no se puede ir conmigo. Y cuando ya me bajo el avión así todo preocupado, pues llorando, triste, ¿no? Porque dejé a mi familia, a mis hijos, etcétera. Pues yo estaba sentado así esperando el taxi. Y yo fue así como que Dios, dame una señal que estoy haciendo las cosas bien, o sea, que yo tengo que estar aquí lejos de todo. Sí. No vas a creer que me subo al taxi y en cuanto el taxi se empieza a mover, escucho la voz de mi abuelo, volteo a mano derecha y un cuervo volando a la misma velocidad del taxi. El cuervo siguió el taxi hasta donde era mi departamento. Ok. Me recuerda a esta serie de Slenderman. No sé si la has visto. No la he visto. Bueno, habla justo de un cuervo que de hecho es un mensajero y es el que anda en este plano físico. Justo lo que me acabas de decir, así, tal cual. Pues digo, eso, la voy a ver. Eso pasó y luego empieza algo muy curioso, ¿no? Me movía en mi trabajo allá en Canadá y afuera de mi depa, siempre el cuervo en un árbol, o sea, haciéndome el ruido en la mañana y en la noche, ¿no? Yo, qué bueno que estás aquí, abuelo, o sea, yo siempre hablando con él. Me muevo al trabajo. Ahí en Canadá yo viví en la ciudad que se llama Regina, Saskatchewan. Yo estaba viviendo ahí. Entonces me muevo al lugar de trabajo y llega el cuervo. ¡Pum! Se para en el árbol. Y sale en ese entonces el que era mi jefe y mi patrona. Y dice, y empieza a gritarle, no, pues cosas, no, alérgate, fucking cuervo, y cosas malas así. Y yo no dije nada, me quedé callado. Y se fue el cuervo y regresó, o sea, no se iba y seguía. Y me dice, Roberto, ¿puedes creerlo? Tenemos más de 50 años viviendo aquí y jamás había parado un cuervo aquí afuera de la casa. Y yo así como que si supieran que soy yo, allá. O sea, que así, no dije nada. Claro. Me moví a un lugar, o sea, me mandaban afuera de la ciudad a trabajar. Llegaba al trabajo, yo trabajaba en jardinería. Entonces, llegaba a la casa donde iba a trabajar. Te lo juro que un cuervo afuera. O sea, yo lo entendí así como que, no estoy solo, me están cuidando, me está protegiendo. Y hubo 2 eventos muy chingones ahí que me pasó ahí en Canadá. Sí. Con el tema de la reencarnación, me toca tener de amigo a un indio nativo americano. Ok. No, estos son unas joyitas de oro que si tienen la oportunidad de hablar con alguien así, no se lo pueden perder. O sea, ese señor se llamaba Leon. Tenía su cabello así, su cola de cabello como hasta abajo de la cintura, porque era el macho alfa de la tribu de 60 generaciones. Wow. O sea, no, hombre, vieras tú lo que me platicaba de los rituales que ellos hacían espirituales, cómo conectaban con los animales, cómo se movían a otro plano, güey. O sea, no, hombre, a mí me encantaba trabajar con ese. Me mandaban con Leon, nadie lo quería, güey, porque eran un poco racistas con él. Sí. Y yo así, no, yo voy con Leon, démelo. Y en el hora de lunch, Leon empezaba, no, Roberto, mira, nosotros conectamos así con los animales y por eso hacemos los tótem y tenemos todo esto, nuestros rituales, cuando alguien muere, hacemos una fiesta por 7 días y bla, bla. Y empezaba con todo, güey. Entonces a mí eso me abrió la mente así como que... Tremendamente. Digo, yo ya llevaba mis tatuajes de los lobos que tengo y de los cuervos. Sí. Me dice, muy bien, esto significa en mi cultura esto y te protege, y este es un guía espiritual, y este es un perro que te va a ayudar en el otro plano, y así, o sea, dije, órale, güey. Hubo una situación, te digo, que estoy dormido, pasan las noches, ¿no? O sea, pasan meses, todo normal, no sé, ya lo mismo, lo del cuervo. Y hubo una noche, una madrugada que agarra, veo una escena así como te digo, ¿no? El plano así de la caja de cristal, que estoy viendo todo así que está pasando. Sí. Pero pues cada quien en su rancho conoce, a lo mejor una vez cada uno ha ido al IMSS alguna vez, y yo sé cómo es el IMSS de mi pueblo. Entonces me tocó ver así el IMSS. Y dije yo, caray, o sea, ¿por qué estoy aquí, no? O sea, viendo todo así, ¿no? Desde arriba así.
y me toca ver a una, ¿cómo se le puede decir? A la que era pareja de un primo mío. Ok. Sí, Tu prima política. Ajá, mi prima política. Ujú. La veo ahí, encamada. Veo a la mamá de mi primo así toda preocupada, llorando. Veo mucha gente llorando, familiares. Y yo así como que no entiendo qué está pasando. Ujú. Me bajo, o sea, así como que traspaso la caja, digo, a ver, ahora voy a ver qué está pasando aquí, ¿no? Me bajo, ya estoy así como que en tercera persona ahí, pero Ujú. nadie me puede ver, ¿no? O sea, los estoy Sí. viendo todos, caminando entre todos, y en eso veo a mi abuelito a un lado de ella, y hay un bebé, y me dice mi abuelo, diles que no se preocupen, el niño va a estar bien, yo lo voy a cuidar. Entonces, me levanto, eran las 3:30 de la mañana. Ok. Dije, madre, ya no puedo dormir, o sea, digo, o sea, si esto me lo están diciendo es porque ahorita tengo que pasar el mensaje. Sí, sí, sí. Entonces dije, me voy a esperar por la diferencia horario que sea temprano de donde yo vengo y le voy a marcar a mi mamá. Ujú. Entonces, en eso que le voy a marcar yo a mi mamá, se me olvidó, me fui a trabajar, se me olvidó. Me marca y me dice, oye, hijo, ¿qué pasó, madre? Me dice, fíjate que, bueno, así te pido que censures el nombre, pero ella va a saber que es ella, pero nomás censures el nombre. Dice, Sí. fíjate que tuvo al niño en un hospital privado, pero el niño no sé con qué condiciones de salud nació, que se puso malo y se lo llevaron al IMSS de urgencias porque se estaba muriendo el niño. Ujú. Entonces yo me quedé así como que, ¿a poco ya nació el niño de ella? O sea, yo me perdí de muchas cosas. Claro, No, pues claro. sí. Entonces, en ese momento me entra lo de, ¿a dónde la movieron? Al IMSS. Y yo, ah, donde vi mi abuelo, o sea, y Te ahí empieza ya a te pongo machar. así, pum, rapidito. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? Pasó esto, esto y esto y esto. Me dice, no, pues háblale a tu tía porque tu tía está que se está cargando de la preocupación por el niño. Sí. Entonces yo agarro, le marco a mi tía, cuídate, mira, ahí le va. Ella sabía también qué rollo conmigo. No, Sí. ya mi familia para esta edad que te hablo, que fue a los 30 años, 30 o 31, ya, pues ya yo soy un conocido por lo que hago, ¿no? Sí. Entonces, tía, pasó esto y esto y esto, y me dijo mi tata esto. Me dijo, ¿en serio? Sí, usted tranquila, el niño va a estar bien. Él dijo que él lo va a cuidar y que no va a pasar que le pase nada más. No, porque los doctores dicen que tú esto, él me está diciendo esto y me dijo esto. Esa fue la primera vez que yo vi a mi abuelo en un sueño desde que él murió. No se había manifestado conmigo. O Ok. sea, cuando yo quise hablar más con él, Sí. él me dijo, no es tiempo. O sea, yo quise, oye, abuelo, así me dijo, no es tiempo, diles que estoy bien. Me Ah, ok. corté el avión y se fue. Y yo me Ajá. quedé así como que, quería hablar contigo. Claro. Pero bueno, paso el dato y sí, como a las 4 o 5 horas me llaman, oye, el niño está fuera de peligro, ya está bien, no saben qué pasó, pero está bien. Y fue como que, se los dije, o sea, fue como que... Ok. Pero tú lo interpretas como este mensaje. ¿Crees que realmente, o sea, tú me hablas de una reencarnación, o sea, el pequeño Sí. crees que, no sé, ¿crees que tu abuelo haya reencarnado en el pequeñito o desde qué perspectiva de reencarnación? No, yo creo que al final él tiene el permiso Ok. de moverse en nuestro plano como animal. Ok. Entonces, si ocupa pasar un mensaje o algo en este plano o apoyar desde este plano, lo hace como cuervo. Porque digo yo, de reencargar como el niño, nunca lo sentí porque he cargado el niño, lo visito, Sí. nada, ¿no? Bien dice que hay una teoría, ¿no? De que cada vez que muere alguien y cuando nace un niño, están conectados con la vida pasada que viene, etcétera, etcétera. Sí. Eso no me ha tocado presenciarlo y verlo, pero sí creo que sea posible. ¿Por qué no? Porque a veces han pasado situaciones de niños que te dicen, no, papá, yo morí en 1580 y me pegaron un balazo en el corazón. Y dices tú, oye, ¿cómo sabe este niño de esta edad? O que pasó en tal fecha si tiene 5 o 6 años. O Así sea, es. que a veces te Sí. hablan de ciertas cosas que te huele el cerebro. Entonces, Sí. yo creo más bien que fue eso, ¿no? Lo que te digo, el Ok. cómo él puede hacer y comunicarse más fácil. El tema de los sueños,
pues eso me vuela un poco porque, o sea, cómo se adelanta una escena más adelante Ujú. que no había pasado, que no estaba considerado, que yo no sabía, o sea, eso a mí siempre es como que algo que me deja de, me deja mal, o sea, cada vez que yo veo algo de otro plano y que luego pasa la semana o a los días, a mí eso me daña un rato el cerebro porque que es demasiada información, o sea, Sí, que veas algo y que luego suceda. los sueños premonitorios y pasar el mensaje no es cosa sencilla Sí. y es de wow, o sea, para ti con este don, yo sé que un don es una gran responsabilidad. Roberto, ¿crees que todo esto haya sido casualidad? ¿Todo esto que te esté pasando o es No, causal o tiene un propósito? ah, me gusta cómo hacen las preguntas. Este, te voy a contestar varias cosas, ¿no? La primera, yo traigo un don que es heredado. Ok, Se saltó. Ok, este don viene desde la mamá de mi bisabuela. ok, O sea, estuvo el don pasando generación tras generación. Por aquí lo curioso es esto: siempre eran mujeres. Entonces, cuando nace ujú, mi abuela y sus hermanas, ninguna tuvo el don. La mamá de mi abuela sí lo tenía. Entonces, todas sus hijas tienen a sus hijos, que son mis tíos, sí, y ninguno tuvo el don. Luego nacen lo que es mis tíos y obviamente ahí va mi papá. Mi papá tiene hijos al igual que sus primos sí, y de todos yo salgo con el don. Entonces, al final mi bisabuela es como que, tú heredaste nuestro don, vente. Eh, y ya empiezo a recibir pláticas de mi bisabuela. Mi bisabuela hablaba en latín, me enseñó algunas cosas en latín, y ahí empezó un poco eso, ¿no? O sea, de ahí estuve a punto de completar el seminario para ser padre, pero me bajé del barco, no lo completé, no me fui. eh, y de ahí empiezo a tener preparaciones por mi cuenta. O sea, fui aprendiz de una bruja blanca un tiempo, cuando estuve chavito. eh, y ya, no sé si de ahí te respondo. ¿Cuál crees que sea el propósito? Yo lo entendí y creo que es ayudar. Eh, no le he encontrado otro porque eh, me he enfrentado en tres situaciones de exorcismos, por decirlo así. Y siento que cada etapa que yo viví, que siempre fue escalando de menos intensidad a espíritus más fuertes, me fueron preparando para esa situación en la que me vi envuelto de yo practicar el exorcismo. No fue que algo yo decía hacerlo, de que dije, yo lo voy a hacer. Fue la situación que yo estaba ahí, que pasó. Actualmente mis dos hijos tienen dones. Y yo siento que me ha preparado para yo ser como ese guía, hablar con mis hijos en su momento, porque están chiquitos. Uno tiene 6 años y el otro tiene 3 años, pero ya han manifestado dones. Pues cuando menos con mi parte van a recibir esa paz y esa calma de que yo no les voy a decir no es cierto, no existe. Sí los voy a evaluar, porque pues también viene el tema de la imaginación y hay que descartar primero esas cosas y a ver si sí es cierto, ¿no? Pero sí traen dones porque ya los he visto. A mi hijo más chiquito, el de 3 años, yo ya lo he visto en otros planos, a él conmigo, que me ha llegado buscando, güey. Wow, Sí, y él piensa que es un juego, o sea, ok, eh, sí, wow, o sea, wow, y qué fuerte, porque lo que tú dices, yo creo que más bien nada es casualidad, todo es no, causal, o sea, tú estás llevando a este linaje por un gran camino que diría Dios no se equivoca, que haya dado a cada uno de tus pequeños ese don y que tú estás encauzándolos hacia ello, porque no es fácil como tal ejercer un don, es una no, responsabilidad tremenda, tremenda y de verdad que ah, te admiro, o sea, ahorita expreso tremenda admiración hacia ti porque aceptar un don
Es tremendo. Es tremendo. Sí. No, pues mira, es muy difícil. Hubo momentos que te voy a ser honesto, ¿no? Hubo momentos que yo atenté contra mí y busqué la puerta fácil, ¿ok? Porque ya no quería vivir más con esto. Es muy difícil la no aceptación, el que nadie te crea, el que ya dudes, el estar escuchando las voces del whispering de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Al final, tío, terminé la iglesia, me ayudó, me calmó, el padre me explicó los dones divinos, estaba recibiendo yo otra formación, me iba a ir a Roma, Italia, me bajé del barco, no quise, y ahí el padre me dice, ¿sabes qué? Nomás prométeme una cosa, que vas a ayudar a las personas porque esa es tu misión. Viene una guerra espiritual, o sea, tuve una plática muy profunda con el padre que me explicó la guerra espiritual, cómo iba a funcionar, de qué constaba todo. O sea, eso me voló la mente y dije, padre, cuente conmigo, aunque yo no sea sacerdote, yo voy a seguir ayudando a las personas. Hice un voto que jamás voy a cobrar, no cobro ni un peso. Siempre les digo a las personas cuando son fuera de donde yo vivo, les digo, págame mi boleto, dame dónde comer, dónde dormir, y al que me acompaña, o sea, págame eso. O sea, a mí no me es nada, tú nomás dime, Roberto, aquí duermes, este es tu vuelo, a mí no me es dinero, ¿no? Que no me cueste a mí. Claro. Porque pues dejo de trabajar, ¿no? Sí, sí. Y todo esto, pues me llevó a este punto, como te digo, ¿no? El ayudar, pero pues no es fácil, o sea, realmente no puedes dormir, hay días que no puedes dormir, el levantarte y decir qué voy a hacer, o sea, ahora me pasó esto, la noche viví esto, la madrugada viví esto, me tocó ver a mi hijo que le pasa esto, y siempre cargas cosas contigo, o sea, siempre están acechándome. Tuve algo muy presente que me dijo el padre: las personas que son malas, así me dijo, malas, te van a querer reclutar porque van a querer usar tu don. Y yo, ¿cómo que, padre? No, así. Y me gusta porque este padre tenía dones también, o sea, él tenía premoniciones, o sea, él tenía el don de premoniciones, él sabía cuando iba a pasar algo y te lo decía, o sea, eso me dejó impactado. Y me dijo, Roberto, me dijo, un día te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Me dice, un señor se va a acercar a ti y tú te vas a dar cuenta que es la maldad pura. Así me lo dijo, ¿no? Bien profeta, así. Bueno. Mira, pasaron... Eso me lo dijo cuando yo tenía 18, 19, 20, 21, 22. 5 años después de que él me dijo eso, yo me encontré una vez aquí en la plaza. Voy a decir el nombre de la secta que hay aquí, pero sí censúralo, por favor. Sí. Empezó a hacerse muy pública los rituales satánicos de la secta satánica que hay donde yo vivo. Y descaradamente, de que iban y tiraban cuerpos a los panteones y desmembraban a 20, 30 animales, y llegaba la policía y se iban, porque pues lo que es, ¿no? O sea, gente de alto poder haciendo esas cosas. Sí. Y hubo posesiones de gente que fue a limpiar el panteón, hubo varios exorcismos, o sea, se puso muy feo la cosa aquí. Guerra espiritual tremenda. No, horrible. Me estoy poniendo chinito, no estoy acordando. Entonces un día yo estaba en la plaza, estaba, no sé, comiéndome algo, pero yo estaba en la plaza municipal. Sí. Eran como las 7 de la tarde y lo tengo muy bien porque me ha pasado que para mí es muy fácil cuando yo le doy la mano a alguien, yo siento si trae malas intenciones o no, o con el simple hecho a veces de verlos, o sea, ni me les acerco. Y me acuerdo que, bien curioso, como si me hubieran hipnotizado. Me acuerdo que vi a alguien al fondo, como unos 50 metros, y cuando menos esperas, en unos, para mí fueron segundos, ¿no? Como en unos 3 segundos ya lo tenía enfrente de mí. Entonces yo estaba muy impresionado porque esta persona llega, era una persona muy elegante, con un smoking, traía un sombrerito muy elegante, o sea, súper elegante esta persona, impecable, güey. Sí. Agarra y me dice, Roberto, te estaba esperando. Y yo así como que, ¿quién eres tú? Sí. Y me dice, no sabes quién soy, me dice, pero lo vas a saber. Y me da la mano. Y te lo juro que en ese momento no sentí nada malo, o sea, lo sentía blanco, así, como si hubiera tenido una capacidad de esconder su energía. Entonces, cuando yo lo doy en la mano, hombre, empiezo a sentir dolor, muerte, sufrimiento,
todo lo peor que te puedas imaginar. Yo quiero soltar la mano y no puedo, y me aprieta más y me dice sonriendo, vente, vas a ser de gran ayuda con nosotros, necesitamos gente como tú, me dice. Y le dije, yo haciéndome tonto así, ¿de qué me hablas? Me dijo, Sí. ¿sabes de qué te estoy hablando? Me dice, viene una guerra espiritual y ocupamos gente como tú de nuestro lado. Y yo así como que dije, ah, la madre, dije, este cabrón es de la secta. Y sí, le vi el tatuaje aquí. La secta que había aquí, digo, a las censuras, por fin, se llama. Y todos los que eran de esta secta tenían un abrazando así como con las patas, volando y escurriendo. Ok. Y muchos los traían tatuado en el cuello o aquí en la muñeca. Él lo tenía aquí. Y cuando le veo eso, dije, no, o sea, ya sé por dónde va. Y yo sí, de manera amable, le dije, mira, ¿sabes qué? No me interesa. Gracias. Dice, no, que mira, no te va a faltar nada, vas a tener poder, vas a tener dinero, todo lo que ofrecen. Sí, sí, sí. Y le dije, mira, estoy bien, le dije, la verdad, te la voy a poner más fácil. No los voy a ayudar ni a ellos, y apunté a la iglesia porque estaba a 100 metros. No los voy a ayudar ni a ellos ni a ti. Mientras no se metan conmigo, yo soy imparcial, le dije. Y me dice, bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarnos. Y me da una tarjeta y un número, ¿no? Ah, gracias. Yo la guardé cuando él estaba ahí viendo, y obviamente cuando llegué a mi casa y vámonos, o sea, la Sí. tiré. Pero en ese momento fue cuando me cayó el chip del padre, ¿no? O sea, ahí fue como que, esto era, güey. O sea, lo que decía el Claro. padre, güey. Sí, Sí. claro. Totalmente. No, Roberto, de verdad. Agradezco muchísimo todas estas grandes experiencias que nos estás contando. Son tremendas y yo sé que podríamos pasarnos horas y horas por todas las experiencias que traes, pero me gustaría cerrar este gran capítulo Ujú. con unas palabras tuyas hacia la audiencia. ¿Qué te gustaría compartirle a la audiencia de Sinfónicos? ¿Qué consejo o enseñanza de vida te gustaría dejarnos? Pues mira, primero que nada quiero decirles a tu audiencia en este caso que no sé por qué situación estés pasando actualmente, tanto personal como espiritual, pero yo solamente les voy a pedir una cosa, que es encomiéndate a un ser superior y pide, ora. La oración te va a ayudar mucho a sanar por lo que estés pasando. El poder que tú tienes para decretar para que pasen cosas buenas y malas es inmenso. Entonces hay que cambiar un poco el chip de decir, estoy salada, me está pasando todo esto, porque a mí, cámbialo, o sea, de que, ¿sabes qué? Me va a pasar esto y van a pasar cosas buenas y hay que orar. Yo siempre digo, da las gracias cuando te levantes, cuando te duermes, porque nunca sabes si vas a despertar al otro día, y hay que estar en paz consigo mismo primero para poder estar en paz con los demás. Así es. Muchísimas gracias por tu palabra y por esta, de verdad, colaboración que hemos hecho. Muchísimas gracias. Agradezco mucho que hayas aceptado. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por ver.